En esta guía vamos a trabajar con el tema de funciones y para ello haremos énfasis en la identificación de conceptos y características a partir de las relaciones. Miremos algunos ejemplos de relaciones. Tenemos un conjunto donde está relacionando un grupo de personas con unos partidos. Observemos que los partidos están relacionados menos el C. El partido C no tiene alguien que esté adscrito a él. En la segunda imagen tenemos el conjunto A y el conjunto B, pero aquí nos están mostrando de manera escrita la relación que hay entre los dos, y es que todos los elementos del conjunto A deben de ser menores que el conjunto B. Por esa razón, 1 está relacionado con 2, 4 y 6 y 5 solamente está relacionado con 6. La regla entonces es ser menor A que B. En este otro ejemplo tenemos dos conjuntos. El uno contiene polígonos y el otro contiene un número que por la relación que nos está mostrando es el número de lados. Por esa razón tenemos los triángulos relacionados con 3, tenemos estos cuadriláteros relacionados con 4, un pentágono con 5 y el heptágono con 7. 6 y 8 no quedaron relacionados, sigue siendo una relación. Lo que pasa es que en este primer conjunto no habían polígonos que se relacionaran con ese número. Este primer conjunto, bueno, en todas las relaciones que hemos visto, el primer conjunto se llama dominio y el segundo conjunto se llama rango o recorrido. También lo podemos encontrar más adelante como codominio. En este otro ejemplo encontramos una relación en la cual cada uno de los elementos del primer conjunto, vamos a ponerle aquí y aquí Y, cada uno de los elementos de X está relacionado con cada uno de los elementos de Y. Y este ejemplo es el que nos permitirá hablar más adelante de producto cartesiano, porque el producto cartesiano es la principal forma de relacionarse en dos conjuntos. Miremos los conceptos de relación. Es un vínculo entre dos conjuntos. Ya les decía, se llama uno rango y el otro dominio, dominio y rango, en ese orden. Cada elemento del dominio está relacionado con un elemento del rango, mínimo con un elemento. De acuerdo al lenguaje algebraico, el dominio contiene las variables independientes y el rango contiene las variables dependientes. Aquí ya empezamos a hablar de coordenadas cartesianas. Recuerden que en ellas encontramos variables independientes, que son las que se ubican en X, y las dependientes en Y. El producto cartesiano, como les nombraba hace un rato, es la relación que hay entre dos conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo, A y B. El producto cartesiano se escribe en forma de multiplicación, pero hay que tener en cuenta que debe conservar el orden. Todos los elementos que estoy marcando pertenecen al conjunto A y los estoy marcando para referirme al orden. Primero se escriben los del primer conjunto, en este caso A, y el segundo elemento pues son los de B. Mírenlos, aquí están, 0 y 1, y es el segundo elemento de cada una de estas parejas. En diagrama sagital está la relación entre A por B, y como observamos tenemos dos parejas relacionadas con -3, tenemos dos parejas relacionadas con -2, que serían estas dos, y lo mismo con -1. Dibujadas en el plano cartesiano o graficadas, las tenemos de esta forma. Recuerden que en el plano cartesiano hay que conservar el orden y el plano debe tener iguales medidas entre sus unidades. Aquí estamos hablando de A por B. Miremos el caso contrario y por qué insisto en el orden. Porque el producto B por A
me está indicando que el primer elemento de cada una de las parejas debe corresponder al primer conjunto que se nombró, en este caso B. En diagrama sagital lo observamos de la siguiente manera. 0 está relacionado con cada uno de los elementos de A y de la misma manera 1. Y como plano cartesiano encontramos esta graficación. Por lo tanto, aquí podemos concluir que B por A no es lo mismo que el anterior, que era A por B. Así llegamos a lo que es una función. Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos. Ya sabemos que los conjuntos son dominio y codominio. Y esa relación se da a través de una regla. Las reglas pueden ser gráficas o, como las vamos a trabajar más adelante, que van a ser algebraicas. F de A en B es una función y se escribe de esta manera. Se escribe F, dos punticos, A, entonces B. La lectura es F es función de A en B. Esta expresión que tenemos aquí, D de F dos puntos A, significa que el dominio de la función es el conjunto A. Y de la misma manera lo encontraríamos aquí, el rango de la función es el conjunto B. En el conjunto B están las imágenes y son todos los elementos del codominio que quedaron relacionados con cada uno de los elementos del dominio. Miremos la gráfica, es una gráfica de una relación y esta relación es una función de A en B. Están los elementos del dominio, los elementos del rango. Recuerden que esto es dominio, acá rango, recorrido o codominio. Miren la comparación entre una función y lo que no es función. ¿Por qué creen que no es función este ejemplo de la parte de abajo? Sí, es porque A tiene relación con 1 y con el número 2. Y allí es relación, porque cada uno de los elementos del dominio debe tener una sola imagen. No necesariamente como está este ejemplo, puede ser que A esté relacionado con 3. Lo importante es que tenga una sola imagen. Por lo tanto, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Cómo se pueden definir? Las funciones las podemos definir mediante una tabla de valores. Miren que la información que está en el diagrama sagital es la que aparece aquí en la tabla de valores. Están relacionados el 1, 2 con 4, 3 con 9. Si hablamos de variables dependientes e independientes, esta sería la independiente, esta sería la dependiente. ¿Para qué? Para graficarlas en plano cartesiano. Ahora lo observamos. Estas relaciones tienen unas reglas y las reglas pues están dadas algebraicamente, como tenemos estos ejemplos aquí. Algebraicamente la regla aquí es 2x. La regla aquí es x al cuadrado. La regla aquí, x cuartos más 1. Son expresiones algebraicas para escribir las reglas. Y les decía, esas reglas me permiten realizar una tabla de valores con los valores de x, los que obtenemos en y, y al obtener estas parejas ordenadas es que podemos graficar. En este caso, 2x es una función lineal, por tal razón nos da como resultado una recta. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que es función, por qué no es función. Les sugiero detener el video para que lo revisen, lo analicen y luego aclararíamos las dudas que tengan. Aquí les dejo otro ejemplo ya con diagramas sagitales o diagramas de Venn, también son llamados así.
tenemos otra situación. Aquí les puedo ayudar en lo siguiente. Recuerden que les decía que cada elemento del dominio tiene una sola imagen. Una sola imagen. Es decir, aquí este es el elemento del dominio y tiene esta imagen que la tenemos en esta parte superior en el primer cuadrante y también tiene esta otra imagen. Por lo tanto, aquí tenemos más no función. Lo mismo sucede en el círculo. El círculo es un ejemplo también de una relación entre los elementos de X, que sería aquí el dominio, y tiene imagen aquí arriba y tiene imagen en el tercer cuadrante. Entonces tampoco es función, mientras que esta sí, cada uno de los elementos del dominio tiene una sola imagen y por tal razón nos genera ese tipo de función. Hay tres tipos de funciones básicos. La primera es cuando la función es inyectiva. ¿A qué se refiere? Cada elemento del dominio tiene su propia imagen, pero en el codominio pueden sobrar elementos. La sobreyectiva, por el contrario, me dice que en el codominio todos los elementos quedaron relacionados. Observen que también se cumple que es función porque cada uno de estos elementos del dominio tienen una sola imagen. Lo que pasa es que C, en este caso, es imagen tanto de 3 como de 4. Tengo aquí el ejemplo de cuándo es y cuándo no es. Y cuando combinamos estos dos tipos de función encontramos la biyectiva, en la cual todos los elementos están relacionados y además cada una de los elementos del dominio tiene una sola imagen. Aquí tenemos otros ejemplos para que ustedes los revisen y comparen y definan cuáles son funciones y las que no son funciones serían relaciones. Ya analizarían el por qué son o no son. Igualmente, estructuras algebraicas para que ustedes hagan el chequeo. Bueno, en este momento les dejo como recomendación que revisen las páginas 32 y 33 del texto de 11 para que complementen un poco con la información que además se está dejando en el material de Classroom.